del año, yo estoy estimando que va a ser entre menos 3,1 y menos 3,6. ¿verdad? Eso es el rango que ahí me da, dependiendo de lo que ocurra en los últimos meses del año y las cifras que todavía no conocemos oficialmente. Esta es la cifra más alta desde el año 80, que no hay una cifra tan alta, ¿no? Sí, recuerda que no hemos tenido una recesión desde 1982, ¿verdad? Que fue el último año muy malo que tuvimos. Aún tuvimos, por ejemplo, aquel año difícil en 96, cuando cayó el crecimiento, pero bajó a 1,7, ¿verdad? Entonces, crecimiento negativo no hemos tenido en 30 años, básicamente. Ok, con ese cierre de año, ¿qué se puede proyectar para el 2010? Fíjate que ahí viene el tema de qué se va a hacer, ¿verdad? Porque eso Sí. influye, ¿verdad? Si pensáramos que esta reforma tributaria no pasa, ¿verdad? Y tú lo ves en la encuesta, ¿verdad? La gente dice las expectativas... ¿Que no pasa por dónde? Que no lo aprueba. Que no se La aprueba. Asamblea Legislativa. ¿Crees tú que no lo van a No, aprobar? yo no estoy diciendo que no lo va a aprobar, yo creo que sí. Pero Si no lo aprobaran. ¿verdad? Entonces el panorama es uno, ¿verdad? Si lo aprueban, el panorama es otro. A ver, veamos, ¿cuáles son los dos panoramas? El panorama es más negativo si se aprueba que si no se aprueba, ¿verdad? Este es el peor momento. En términos de reactivación de la economía, pero no en términos de ingresos. En todo sentido, mira, lo que pasa es que hacen números alegres de lo que van a recaudar. Y ya cuando tú en realidad le metes el lápiz a todo esto, no van a recaudar lo que esperan recaudar. Y además, ¿de quién van a recaudar el dinero? No es del empresario A o del empresario B, es de Juan Pueblo, ¿verdad? De todos nosotros, los que consumimos todos estos productos, los que al final de cuentas vamos a pagar esta cuenta. Entonces, lo que eso implica es que va a haber menos recursos, ¿verdad?, para que la gente pueda consumir. Y por lo tanto, eso te contrae más la economía. Entonces, esta es una transferencia de recursos de toda la población hacia el gobierno, ¿verdad? Esa es una cosa. Lo otro que hemos visto es que el gobierno ha tenido bastante incapacidad para poder ejecutar obra. Si vemos la cantidad de licitaciones que han salido de obras públicas, por ejemplo, si vemos en este momento que ya se decretó el estado de calamidad, que ya tienen 150 millones de dólares aprobados y reorientados por la Asamblea Legislativa y no se han ejecutado, pues no se han ni siquiera hecho ciertas licitaciones para poder decir, ahí va la plata. Esto implica, Nacho, que la construcción no se va a reactivar. Bueno, entonces, pero si fuéramos positivos y dijéramos, bueno, la construcción, en realidad el gobierno va a sacar esos 150, esos 300 millones más que se le aprobaron, esos 500 millones el próximo año, digamos, para poder ejecutar, eso podría cambiar la situación, por ejemplo. Y entonces, de un estimado que yo tengo de entre menos 2,5 y 0,5%, porque es bastante amplio el margen, porque no sabemos qué va a ocurrir con todas estas incertidumbres que hay en el país, ¿verdad? Pero lo que te da es que, aún en el mejor de los casos, es probable que no crezca la economía. Sería bueno que no caiga, ¿verdad? Pero si la situación no se da como debería de ser, entonces podríamos volver a tener un segundo año de recesión. Un segundo año recesivo, ahí sí, digamos, entramos en un ciclo muy negativo. Sí, sí. Es muy complicado, Ya Nacho, estamos hablando porque, de un periodo muy largo, ¿no?, de claro, crecimiento. Recuerda que las empresas, las familias, las personas tienen ciertos ahorros, ¿verdad? Algunos menos, otros más. Tienen ciertos márgenes las empresas de utilidades que se han eliminado este año. Cuando tú les preguntas a las empresas si están ganando más o menos, o si están teniendo pérdidas, lo que refleja es un alto porcentaje con pérdidas y muchos con unas menores utilidades. Eso te implica que te estás descapitalizando, ¿verdad? Entonces aguantas un año, ¿verdad? Tienes capacidad de endeudamiento, que sabemos que es difícil obtener créditos, pero si ya te pasa otro año, se te complica más la vida. Pero además, cuando tú ya vas a personas, a la población, ya tienes un porcentaje importante de desempleados adicionales este año. Pero si tú ya ves que las empresas van a tener más problemas, pues va a haber más desempleados, ¿no? Y eso puede generar que más personas puedan dejar de pagar sus créditos o no tengan la capacidad de enfrentar todas sus obligaciones, desde las mínimas de alimentación y vestimenta en adelante. Entonces, este país no puede darse el lujo de un segundo año de recesión. Y ese es el punto de fondo, porque el gobierno no se puede dar el lujo. ¿Qué tan importante puede ser el factor externo? Porque, por ejemplo, este año decrecieron un 10% las remesas, pero a lo mejor en el próximo no decrecen las remesas. Eso podría ser un factor bastante estimulante. Claro, o sea, si Estados Unidos se recuperara rápidamente, ¿verdad?, eso podría ayudar mucho, pero cuando vemos los estimados para Estados Unidos es que el desempleo se va a mantener más o menos igual, ¿verdad? O sea, está en 10% y los más optimistas es que termine el año con 9,5%. Entonces no podemos esperar un cambio dramático en la cantidad de remesas familiares. Ya con solo que las remesas familiares no cayeran mucho, sería un gran logro, ¿verdad? Y por el otro lado, las exportaciones, que sería el otro elemento fundamental ahí, Nacho. Si se recupera el resto del mundo, podemos exportar más, ¿verdad? Ya. E internamente, ¿qué tenemos que hacer? Uno, generar confianza.
principalmente generar confianza, Nacho, mandar mensajes claros de cuál es la dirección, el rumbo del país. Si el rumbo es el que expresa el señor vicepresidente de la República o si es el que expresa el señor presidente de la República. Si el presidente es el que lleva la batuta aquí y es ese el rumbo para el país, pues entonces que el señor vicepresidente se aparte y sea un vicepresidente como lo que corresponde constitucionalmente, ahora no un ministro de Educación ni esto. Y yo creo que eso podría generar mensajes importantes, Nacho. Ahora, lo otro es la reforma tributaria. Si tú vienes y eliminas, por ejemplo, la exención a la maquinaria, ¿verdad?, del IVA, y le generas más costos a las empresas, si vienes y eliminas el drawback, o sea, el reintegro de impuestos a las exportaciones no tradicionales afuera de Centroamérica, si tú vienes y les cargas más impuestos a las empresas y por lo tanto a las familias salvadoreñas, y eso hace que se caiga la demanda y se caen las ventas, va a haber más desempleo, Nacho. Entonces, todo eso es lo que no necesitamos, y ese es, lo conversamos hace un momento fuera de cámaras en el documento que ha publicado, que ha hecho Daniel Artana, que está en el país en este momento, y que él plantea en el punto número 2 de su documento que este no es el momento para hacer una reforma tributaria como la que se está planteando, ¿verdad? Ok, y lo otro sería algún plan de reactivación económica. Y ahí viene, Nacho, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que salir a gastar lo que ya tiene. Ahí tiene la plata, ¿verdad? Lo tiene de los organismos multilaterales. Para crear empleo y fomentar el consumo. Para poder generar la construcción y generar empleo e ingresos, ¿verdad? Don Hugo, y obviamente, digamos, en todos los problemas, grandes problemas de nuestro país, está el problema de la seguridad. Se lo pregunto, usted fue ministro de Seguridad, estamos viviendo una situación muy difícil. Esto a la crisis está cayéndole más duro todavía el problema de seguridad y la perspectiva. El empresario está siendo optimista, responde optimistamente pensando que las últimas medidas, la única medida que conozco como última es la salida del ejército de la calle. La gente está creyendo que eso puede ser una buena medida. ¿Qué opina usted en perspectiva en materia de seguridad para el 2010? Bueno, yo creo que sacar al ejército de la calle lo venimos haciendo desde hace 15 años, ¿verdad? Cuando se generaron los GTC, los grupos de tarea conjunta entre la policía y la Fuerza Armada. Esto realmente se convirtió prácticamente en un elemento casi rutinario en donde ya no se generaba mayor remedio a la situación de inseguridad que hay.